Buenas noches. Queremos saludar a los estimados amigos, a los estudiantes regulares de las diferentes fraternidades y escuelas Rosacruces, asimismo a todos los simpatizantes del esoterismo y el ocultismo en general. Les saluda el Frater Catus. Como habíamos planteado, esta noche nos proponemos desarrollar el tema El Maestro Secreto desde la perspectiva de la tradición Rosacruz. Dependiendo de la escuela, fraternidad u orden, puede conocérsele como el maestro secreto, el maestro interno, el ser. E inclusive en la religión cristiana podemos escuchar como los susurros del Espíritu Santo, etcétera. Todo esto se refieren exactamente a la misma cosa, que es la voz de la conciencia. Entonces vamos a hablar brevemente acerca de qué es el maestro interno. Vamos a hablar que está conformado por el ser interno. Asimismo, vamos a tocar brevemente y tal vez en posteriores presentaciones qué es la conciencia, qué es el alma y cómo todos estos elementos están relacionados y por qué es que nos compete saber diferenciar la voz de la conciencia, la voz del ego. ¿A quién podemos escuchar? Ese angelito, ese diablito, como lo miramos en las caricaturas cuando éramos niños. Precisamente a eso es a lo que se refiere. Entonces agradezco el apoyo y la presentación de ustedes que están por acá esta noche. El maestro interno es en sí el ser. Luego vamos a definir eso. La conciencia es la voz de ese maestro interno. El ser es esa conciencia espiritual que está dentro del hombre, manifestándose constantemente a través de su cuerpo físico. El ser interno tiene sus propias facultades, tiene funciones inmateriales y constituye una forma separada de la forma física en la que se expresa de manera temporal, o sea, en los días de su probación terrestre. Esta conciencia espiritual o ser interno forma parte del alma. Entiéndase el elemento divino de la existencia. La conciencia espiritual difiere enormemente de la conciencia material, lo vamos a ver dentro de poco. Obvio está que ambas están relacionadas y dependen una de la otra, pues forman parte del mismo todo cósmico. Sin embargo, la materia y la conciencia divina son dos realidades distintas que están trabajando en una armonía paralela. Es interesante destacar que el ser interno o el maestro interno, o la conciencia espiritual, como le quieran llamar, no tiene límites y de ninguna manera puede ser restringido ni por el tiempo, ni por el espacio, ni por la naturaleza misma, y no puede ser detenido tampoco por ningún ente material. El maestro interno es algo que no puede ser medido, no es cosificable. Cuando hablamos de conciencia, tenemos que entender que
Esta es un atributo del alma. Ahora, es interesante destacar que el alma es algo que debe desarrollarse y se desarrolla a través de un ciclo psíquico kármico de reencarnaciones. Entiéndase que lo que el maestro interno aprendió en existencias anteriores lo quiere poner en práctica en esta. Y lo que practicó en existencias anteriores va a regresar a practicarlo a esta existencia. El maestro interno tiene memoria y depende mucho de esa memoria, de sus experiencias pasadas, para poder darle continuidad a ese ciclo psíquico kármico y poder darse el desarrollo del alma. Es triste destacar que no todas las personas tienen el alma desarrollada. E inclusive en la cultura popular se encuentra el dicho, tal persona es una desalmada o es un desalmado, refiriéndose al tipo de persona que no puede, por alguna razón, escuchar la voz de la conciencia. Y es muy difícil lograr explicar esto, porque dentro de la enseñanza cristiana está de que se iban a presentar personas con la conciencia cauterizada. Entonces, dentro del aspecto material de la vida, la conciencia hace una gran diferencia en el aspecto mental, porque incluye sensaciones, percepciones, y es notable destacar que la conciencia incluye el razonamiento, no al revés. O sea, para que una persona pueda usar la razón, es preciso de que sea consciente, porque alguien inconsciente no puede razonar. Entonces, cualquier escuela esotérica, iniciática, que exalte innecesariamente la razón por encima de la conciencia, están marcando la pauta inadecuada. La conciencia está equilibrada entre dos mundos y naturalmente pues está abierta a ambos, tanto el mundo visible como el mundo invisible. Y dentro de sus funciones está la reacción al medio ambiente en el que ésta se encuentra. O sea, entiéndase, una persona se sabe existente. Es distinta al animal que no sabe conceptos de tiempo-espacio. Una persona sabe, estoy en este cuarto, estoy consciente que soy yo. A esto es a lo que nos referimos. Y eso es lo que nos hace notablemente superiores en la escala evolutiva. Ahora, hablando de conciencia divina, esta tiene sus propias facultades para percibir la verdad, tiene órganos sensibles que le capacitan para percibir cosas que la conciencia humana no puede percibir. Aunque como mencionábamos anteriormente, están en el centro de la vida del hombre y están equilibradas entre dos mundos. Entonces, la conciencia física solo puede estar familiarizada con cosas de naturaleza material. Sin embargo, la conciencia espiritual está familiarizada con planos a los cuales nosotros, por nuestra naturaleza, no somos capaces de acceder a menos que logremos despertar esas facultades del alma. Ya lo vamos a tocar eso también.
Entonces, siendo la conciencia un atributo del alma, parafraseándolo, el maestro interno es un atributo del alma. O sea, la persona que no se dedica al desarrollo de su alma no puede estar capacitada para entender cosas materiales como la razón, y tampoco está facultada para entender cosas inmateriales como aquellas que están tanto en el mundo onírico como en el mundo de la imaginación, por mencionar ejemplos de uso diario. Ahora, el alma erróneamente se entiende como que cada persona tuviera un alma, y esto no es así. Y esto le explicaba el Maestro Jesús cuando decía que no puede un amo estar dividido en contra de su casa. Entonces tenemos que entender que no hay sino una sola alma en el universo, y que esa es el alma de Dios, y que debe de llamarse propiamente la conciencia vital de Dios. O sea, en otras palabras, cuando una persona está pendiente de los susurros de su maestro interno, en realidad lo que está haciendo es haciéndose consciente de la vitalidad del Dios que le anima. Está haciéndose un recipiente receptor de ese Dios que le anima. Lo volvemos a repetir: conciencia vital de Dios. Entonces entiéndase que escuchar los susurros del maestro interno es escuchar a Dios mismo. Es la manera en la que Dios se comunica con su criatura, haciéndole repasar las partes más positivas de sus anteriores encarnaciones, dándole cierta ventaja sobre los que no están haciendo el trabajo interno del alma, no porque la esté buscando, sino porque sencillamente el que trabaja va a tener ventaja sobre el que no trabaja. Eso es obvio. Entonces tenemos que, dentro del plan cósmico evolutivo, la criatura no puede evolucionar sin escuchar esos susurros de su maestro interno, el cual es el único que está capacitado para darle las herramientas evolutivas que necesita. Ahora, dentro de cada persona hay un segmento que vamos a llamarlo no separado de esa alma universal de la que estamos tratando. Y este segmento, esta gotita, digamos, es la que constituye el alma del hombre. Este segmento pequeñísimo, que puede ampliarse obviamente entre la persona aumente su conciencia, este segmento forma parte del alma universal. Aparentemente entonces estamos separados, pero, y esto es un principio muy fuerte dentro del misticismo, todos somos uno. Suena más fácil decirlo que practicarlo, pero cuando dañamos al prójimo, en realidad nos estamos dañando a nosotros mismos. Ahora vamos a recapitular. El maestro interno
es un atributo que nos brinda el alma mediante nos volvemos conscientes de los diferentes aspectos mentales de nuestra vida, mediante las sensaciones, percepciones y razonamientos. Y el maestro interno va tomando fuerza y vigor conforme nos adentramos al mundo de la imaginación y de la adoración como principios activos. Ese maestro interno no es otra cosa que la voz de Dios mismo, es parte de la inteligencia cósmica, revelándosele al hombre directamente a través del cuerpo psíquico del alma personalidad. Es nuestro maestro personal. Entonces debemos entender de que a menos que dediquemos el 100% de esta existencia a rendirle completa obediencia al maestro interno, nuestra alma no va a evolucionar y necesariamente nos tocará reencarnar hasta que aprendamos todas las lecciones que el maestro interno necesita que aprendamos. Eso es algo inevitable, inevitable. Entonces, el trabajo de introspección, lo que es el crecimiento personal de cada quien, está por encima de cualquier otro mérito, por encima de cualquier otro éxito, porque involucra nuestra alma, involucra lo que nosotros somos, lo que fuimos y lo que seremos. Dentro de la práctica de este tema se revela un principio fundamental, y es que el hombre es su propio maestro y no puede haber más maestros que él mismo. Esta es una afirmación audaz que destaca una autonomía y una responsabilidad personal en búsqueda de la verdad y de la elevación espiritual. Es interesantísimo notar de que el humano está en una constante búsqueda de líderes, de maestros, de profetas. Y hay un pasaje muy interesante en la Torá cuando Dios está dispuesto a revelársele al pueblo y el pueblo tuvo miedo y le dijeron a Moisés que se detenga esta demostración, no podemos soportar más tanta luz. Y de nuevo Moisés en otro pasaje dice, ojalá todo el pueblo fuera profeta. Y como Dios no pudo revelársele al hombre, estableció un sacerdocio. Y ya sabemos la historia que viene después. Entonces el hombre prefirió tener sacerdotes, prefirió tener intermediarios a recibir la luz directamente de Dios. Prefirió tener cadenas antes que tener libertad, porque la libertad tiene un precio alto y es que incluye que vas a ser responsable de tus pensamientos, de tus palabras y de tus obras. Y la búsqueda de la verdad se va a ver truncada porque van a haber interpretaciones varias. Todo esto podría ser evitado si tan solo el humano se viera en la responsabilidad de escuchar la voz de su propia conciencia. La idea de que cada individuo es su propio maestro resuena a través de la autoexploración, la autorreflexión, la conexión con la conciencia. Todo esto se puede descubrir mediante
el desvelo de las verdades más profundas. La figura del maestro interno o del maestro secreto o de la voz de la conciencia o de los susurros del Espíritu Santo o como le quieran decir, representa esa voz, esa guía espiritual que reside dentro de cada individuo. Hay un llamado a que cada ser humano sea su propio maestro, sea su propio profeta y que pueda acceder al Dios de su fe particular para que se le revele a él sin necesidad de maestros, profetas, videntes o de lo que sea. En eso es en lo que reside la divina independencia que la tradición Rosacruz proclama. El llamado a seguir a la voz de la conciencia con plena responsabilidad de lo que estamos haciendo. Al hacerlo así, la conciencia se convierte en un recordatorio de la importancia de la rectitud y de la ética personal. Y es que esta instrucción insta a los individuos a ser vigilantes y a prestar atención a la voz interna que guía la verdad y la integridad. Aquel que sigue la voz de su conciencia no va a errar nunca, porque la conciencia trae consigo el recuerdo de sí, de todas las cosas, los pensamientos, palabras, obras que en reencarnaciones anteriores han resultado ser la parte más elevada de nosotros mismos. En eso no hay pierde. La advertencia contra esclavizar el destino al obedecer ciegamente los prejuicios, las supersticiones y el oscurantismo subraya la importancia de la libertad de pensamiento y de la necesidad de discernir. Entonces, el maestro interno hace un llamado fuerte a la atención, insta a no permitir que ninguna influencia externa ahogue su voz. El maestro interno va a hablar cuando tenga que hablar y a como le pasó a Samuel, que lo llamaron varias veces, tenemos que responder al llamado de la conciencia diciendo, aquí estoy. La distinción entre la verdadera voz de la conciencia y el reproche interior que puede surgir de una educación basada en prejuicios es crucial, y esto subraya la importancia de discernir entre una guía auténtica de la conciencia del maestro interno y las influencias externas que pueden distorsionar el verdadero camino hacia la verdad, hacia la práctica y el descubrimiento de las verdades divinas. Para finalizar, estas enseñanzas resaltan la autonomía, la responsabilidad y la importancia de seguir la guía de la conciencia antes que darse el lujo innecesario de seguir opiniones de personas que no tengan una experiencia para poder dar un consejo que en realidad valga la pena seguir. Antes de solicitar un consejo de alguien, uno tiene que registrarse propiamente y buscar consejo en la voz del maestro interno. Si bien es cierto, aquel que haya pasado por situaciones semejantes puede dar un punto de vista, la voz del maestro interno debe por encima de cualquier opinión prevalecer. Este es un llamado a la autoconciencia y a la autenticidad. Es una invitación a vivir una vida basada en una espiritualidad
libre de cadenas, libres de esclavitudes autoimpuestas y abierta completamente al camino de la verdadera iluminación. Por lo demás, consideramos de vital importancia exaltar el mensaje ecuménico que propone la tradición Rosacruz, sea en cualquiera de sus manifestaciones, ya sea en la antigua y mística Orden Rosacruz, ya sea en la Fraternidad Rosacruz de Max Hendel, ya sea en el Lectorio Rosicruciano, ya sea en la Fraternidad Rosacruz Antigua de Krumheller, sea la manifestación que sea con los constructores del Aditum, sea con la Aurora Dorada, sea con la Fraternidad de la Luz Oculta, cualquier persona que sienta el llamado de la Escuela de la Rosa Cruz, atiende el llamado. Esto es muy importante. Y aquel que ha recibido de gratis, que dé de gratis. Esto también es importantísimo de mencionar y espero que puedan tenerlo en cuenta. Siempre dentro de la parte práctica del asunto, vamos a citar al insigne doctor Arnold Krumheller, también conocido como el venerable maestro Viracocha, quien fuere el fundador de la Fraternidad Rosacruz Antigua. Surgirá la pregunta, lo cual es lógico, es imposible que no surja, ¿y cómo yo despierto al maestro interno? Pues bien, dependiendo de la escuela, orden o fraternidad, hay diversas disciplinas, prácticas y ejercicios para que logre despertar. No va a despertar meramente con la lectura de libros, eso es imposible. Almacenar y coleccionar conocimientos de libros apelmazados no lleva a ningún lado. El doctor Krumheller da un consejo bien importante para todos aquellos buscadores sinceros de la verdad. Y lo voy a leer textualmente. Dice, yo que tengo casi medio siglo de estudio en estos asuntos, que tengo los grados más altos de la masonería, 33397, que he pertenecido a la sección esotérica de la Sociedad Teosófica, que soy miembro de más de 20 sociedades secretas como la OTO y la Astum Argentum, en los cuales tengo el último grado, que soy obispo de la Iglesia Gnóstica consagrado con ordinal primitivo y anglicano, que como comendador de la Fraternidad Rosacruz tengo conexión con la Fraternidad Blanca, la jerarquía del invisible, que he pertenecido a la vieja guardia de Papus, Elifas Levi, que traté personalmente a los principales ocultistas del mundo. Declaro que para mí en la vocalización, en el uso de los mantras y la oración mediante el despertar de las secreciones sexuales, reside el único camino de llegar a la meta, y todo lo demás que no sea por aquí es perder lastimosamente el tiempo. Esa parte es importante. Todo lo que no sea por aquí es perder lastimosamente el tiempo. Y lo está diciendo un escritor profundísimo que podemos decir que sí perdió muchísimo tiempo. Desde luego te está diciendo que perteneció a más de 20 sociedades secretas. Es alguien que perdió tiempo buscando algo que al final te está diciendo, y lo vamos a repetir, que según su experiencia de perder el tiempo, él llega al resumen que en la vocalización, los mantras, las oraciones y a través del despertar de las secreciones sexuales, no hay otro camino. Ese es el resumen de toda la enseñanza de las diversas escuelas secretas, incluyendo la Rosa Cruz. Y existen muchos que hablan de que la
Rosacruz no trata el tema de la magia sexual, y no es cierto, porque en las fraternitas Rosicrucis de Pascal Beverly Randolph hay un libro que se llama Magia Sexualis, entonces sí lo toca. Que no lo toque en todas es otra cosa, y que no lo toque en la fraternidad Rosacruz en la que estás vos, no quiere decir que las otras sean falsas. Entonces sí lo toca. Pero eso ya es cuestión de cada quien si lo quiere profundizar o no lo quiere profundizar. Por lo demás, eh, les agradezco a todos su tiempo. Vamos a leer unos cuantos comentarios. Dice Claudio Serna, gracias por compartirnos luz. Triple abrazo fraternal. Frank Reina, saludos mi frater. También dice, somos la vasija lista para contener la luz. Aini Preciosa dice, hola mi querido gato, hola Aini. Natanael Roque, saludos mi compa Fratercato, saludos bro. Misael Asiel dice, Shabbat Shalom, qué hermoso mensaje, saludos mi hermano. Y dice Kili Lincoln, yo que no soy iniciado en ninguna escuela, ¿cómo puedo despertar al ser interno? Bueno, creo que me adelanté a la pregunta, pero es bastante interesante de que muchas personas tal vez piensan de que se es iniciado por estar en una escuela. Y les voy a dar un ejemplo que a mí me lo dieron cuando yo empecé en esto hace tiempo y en su momento lo tomé como bastante inhóspito. Tuve que pasar varios años para que madurara el concepto. Entonces me dicen, el hecho de que vos estés en un McDonald's no te convierte en una hamburguesa. Y en su momento yo no lo entendí. En su momento yo les juro que yo no lo entendí. Así me lo dijeron. El hecho de que estés en un McDonald's no te convierte en hamburguesa. Pasaron años. Podés estar en una orden, fraternidad, escuela iniciática, esotérica, ocultista, etcétera, y eso no te vuelve iniciado. E inclusive no te vuelve más despierto. Es como eso, es como el clásico que te dicen, vos fuiste a la universidad, pero la universidad no fue en vos. Vos podés estar en un garaje, no sos carro. Involucra ciertas cosas. El hecho de decidirse a recibir la iniciación. Y la única escuela que me ha parecido bastante funcional al respecto es la Fraternidad Rosa Cruz de Max Hendel. Y es de que para Max Hendel la iniciación va más allá. Y te lo dicen desde que entras a la escuela. Te dicen, dice Max Hendel que va más allá de recibir una ceremonia en un templo, que va más allá de pagar una cuota mensual y que va más allá de cualquier enseñanza escrita que te den prestada o, e inclusive dice, va más allá que el estudio de simples libros. Para Max Hendel, la iniciación es la vida misma vivida a través de los susurros del maestro interno. Se lo estoy diciendo en mis palabras. Entonces, en el concepto Rosacruz del cosmos de este mismo autor, de Max Hendel, hay un apartado ya al final del libro que se habla específicamente de la iniciación. Entonces, habla Max Hendel que los que se encargan de dispensar la iniciación son los hermanos mayores, que dependiendo de la escuela Rosacruz en la que estén, o se pueden llamar maestros cósmicos, maestros internos, maestros invisibles, maestros Rosacruces, tienen diferentes nombres, pero al final se refieren a lo mismo. Son una oleada de humanos anteriores más avanzados que nosotros, más evolucionados, pasaron a la siguiente etapa de evolución cósmica y que están encargados de vigilar el progreso de nosotros. Entonces ellos son los que se encargan de dispensar la iniciación. Y muchas personas son iniciadas en sueños y ni siquiera saben que son iniciadas. Tiene que pasar mucho tiempo
de que estén en contacto, en un contacto invisible con un maestro interno de la fraternidad Rosa Cruz y que estén recibiendo una enseñanza que al desbordarse la cantidad de luz recibida, hay un momento que la persona llega a preguntarse, ¿será que he recibido la iniciación y no me he dado cuenta? Y cuando ya empezás a dudar si has recibido la iniciación o no, sin siquiera haber pisado un templo, sin siquiera haber recibido una instrucción privada, sino de que por puro mérito y que por pura aspiración de recibirla y de encomendarte a un poder superior, la pensás recibir en ese momento y actúa el misticismo de la fraternidad invisible y empezás a vislumbrar el camino de la iniciación. Ahora, mucho se habla de ser iniciado, pero el iniciado tiene la meta de ser adepto. La iniciación es una puerta. El iniciado está esperando la siguiente etapa evolutiva. Entonces muchos dicen soy iniciado. Yo no he escuchado a ninguno decir yo soy adepto. Y, y eso es preocupante porque no saben o no entienden la siguiente etapa que sigue en el camino. Entonces eso es bien interesante. Es bien, bien interesante y es algo como para profundizarlo más adelante. Dice, este comentario está bastante bonito. Dice Misael Arriel, hola, el ser interior no depende de las escuelas o enseñanzas. Está contigo, siempre intenta comunicarse. Tú eres el que no escucha, simplemente presta atención a tu intuición y a la voz de tu conciencia. Muy, muy, muy presto. Y ese es el resumen prácticamente de lo que menciona Misael, de lo que ha sido el encuentro de esta noche. Bastante provechoso, bastante fructífero. Me alegra que me hayan podido acompañar. Les extiendo mis más sinceros deseos de paz. Que el Cristo les bendiga, que el Cristo les ampare, que la luz de Cristo esté con ustedes. Gracias por acompañarnos y les deseamos a todos buenas noches y feliz fin de semana. Vamos a estar haciendo publicaciones semanales los viernes. Vamos a estar haciendo estos encuentros ecuménicos de meramente basados en la tradición Rosacruz. Espero puedan acompañarnos en futuras entregas y vamos a estar subiendo los audios a nuestro canal de YouTube por si es de su interés repasarlo más adelante. O sea, no quiero que el audio se pierda en mi perfil de Facebook, sino que sea práctico y pueda ser de libre acceso. Dice Manuel de los Reyes, apenas llegué, lo voy a volver a ver. Yo voy a estar subiendo el enlace una vez que lo suba a mi canal de YouTube para que sea de acceso público y que no se pierda la plática de esta noche. Una vez más, gracias por su tiempo y por su atención. Que la paz de Cristo descanse con todos ustedes. Feliz fin de semana. Buenas noches.